será el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presenta la bella palabra infalible con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Escuchemos este interesante tema. Bien, yo quisiera empezar diciéndoles a ustedes que el Señor Jesucristo, aunque ustedes ya lo saben, déjenme recordárselos, cuando está tratando de ayudar a algunas personas, les pide su colaboración. Es decir, hay uno al que le echa lodo en los ojos y le dice que se vaya al estanque de Siloé, con quien dice, yo voy a hacer mi parte, pero tú tienes que hacer la tuya, ¿verdad? En otras oportunidades el Señor le habla a gente que está pasando por problemas de demonios, de espíritus inmundos que los tienen atrapados, y les hace preguntas. Digamos, a uno de ellos le dice, ¿desde cuándo tu hijo está así? Y el Señor lo sabía, el Señor sabía desde cuándo estaba así, porque Él es Dios. Entonces Él lo sabía, pero Él quería que nosotros, dejarnos a nosotros, no un patrón, pero por lo menos unos chispazos de la administración, de que nosotros teníamos que saber algunas cosas para que la administración fuera exitosa. Entonces, digamos, cuando el Señor está preguntando, ¿desde cuándo está así? Desde que era niño, le dice el padre de aquel muchacho atormentado, le da la pauta a uno para que cuando uno está ministrando y alguien llega, fíjese hermano que he estado sintiendo mucha depresión, mucha tristeza y entonces tengo ganas de salir corriendo, fíjese que me quiero ir a vivir a la luna, pero no hay pasajes, tal vez si agarro a Santa Claus y lo manejo, como dicen en mi tierra, y le quito los renos y me llevo en esa cosa, podría llegar. Entonces, lo primero que creo yo, uno debería preguntar, si no hay revelación, porque en la administración no empieza todo con revelación. El Señor me muestra tal y tal. A veces sí, pero a veces hay que empezar en un diálogo, en una plática, no morbosa, ¿verdad? ¿Y qué sueña? ¿Y con quién sueña? ¿Y su asquerosidad que usted hace, cómo la hace? A ver, ¿y la disfruta? No, ¿verdad? Por eso ya es morbo. Pero uno sí puede hacer algunas preguntas que a uno lo lleven a lo que el Señor quiere llevarlo. Generalmente, entre paréntesis, deberían de ser preguntas abiertas, es decir, no preguntas cerradas, desde luego, pero déjeme explicarle así a grandes rasgos, ¿verdad? Una pregunta abierta es una pregunta que tiene muchas posibilidades de respuesta. Una pregunta cerrada es una pregunta que solo tiene una respuesta. Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿cuántos creen que Jesús es Dios? Es una pregunta cerrada. Porque yo le estoy preguntando y usted me tiene que contestar sí o no. Es cerrada, ¿verdad? Pero yo puedo hacer preguntas abiertas que tienen varias posibilidades y eso me va a conducir a lo que Dios quiere que yo conozca. Entonces viene el Señor. Es interesante cómo el Señor pregunta, hermano, para poder ministrar, para poder liberar y para poder enseñar. Digamos, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, y le dice a la gente, ¿ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, le dice. ¿Y en qué fueron bautizados? Le está preguntando. ¿Y en qué fueron bautizados entonces? En el bautismo de Juan. Híjole, ustedes están 30 años atrasados de doctrina, les digo. Y les enseñó, ¿verdad? Y los bautizó y fueron llenos con el Espíritu Santo y fue algo extraordinario. Pero vemos al Señor que le está enseñando a sus discípulos y les hace preguntas.
¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Pues unos dicen que eres fulano, Jeremías, y otros que eres el profeta, otros que Juan el Bautista resucitado, otros que eres Elías. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? Otra pregunta. Y entonces él los agarra ahí a preguntas, y de repente ahí le cae la unción a Pedro y dice: tú eres el Cristo. Aleluya, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces él pregunta. Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Quién eres? Son preguntas que el Señor le hace a la humanidad. No porque no sepa dónde estamos. Lo que pasa, los que no sabemos dónde estamos somos nosotros. ¿Dónde estás? ¿Estás ubicado? ¿Quién te enseñó? ¿El diablo? ¿La tradición? A mí me gustaría, entre paréntesis, mire, pues, no podía faltar este tunazo, ¿verdad? Ya ni hago la pregunta, ¿va? Pero, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que había que poner arbolito y nacimiento? ¿Quién? ¿Quién? Sinceramente, ¿quién? ¿Quién? A ver, ¿quién? Los papás. ¿La Biblia te lo enseñaría? ¿Quién se lo enseñó a los papás? O sea, ¿quién te enseñó? Son palabras, son preguntas que son importantes para ubicarnos. ¿Quién eres? Identidad. ¿Quién eres? Identidad. Hay gente que no tiene identidad. Oye a un predicador que admira y trata de predicar igual que él. Oye a un salmista que admira y hace la misma voz y las mismas muecas. Entonces no tiene identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, pero no me quiero meter ahí, pero tal vez el Señor sí va. Entonces el Señor pregunta. Y el Señor pregunta y el Señor vuelve a preguntar. Entonces le dice a este padre de familia: ¿desde cuándo el muchacho está así? Desde que era niño. Entonces, yo podría entonces hacer la pregunta: ¿desde cuándo estás triste? Fíjese, hermano, que yo creo que fue, vamos a ver. A ver, haga memoria. Fíjese que fue, yo estaba contento. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Bueno, mire, realmente yo creo que fue al empezar el mes hermano, el mes de diciembre. Entonces ahí uno puede seguir preguntando. Todavía no ha venido una revelación. Pero uno puede seguir preguntando. ¿Y qué cosa coincidió con su tristeza? Bueno, es que fíjese que yo vi un anuncio donde decía: reciba el espíritu de Navidad. Y yo lo recibí, hermano. Ya sé por dónde voy entonces, ¿verdad? A echar fuera demonios, va. Tal vez van a salir algunos demonios ahí. Bueno, no sé cómo van a salir. No. Calma, pueblo, calma. Yo me prometí a mí mismo que no iba a decir nada y ya rompí hice pedazos la promesa. Volvamos al punto. Ayúdame, Padre, por favor. Entonces, se vale preguntar, pero se vale preguntar y estar orando a Señor, dime qué le tengo que decir a este. Y a veces el Señor le dice a uno: pregúntale tal cosa, pregúntale tal otra. Entonces ante el Señor se presenta en cierta oportunidad, en un momento de lucidez, un hombre que era el azote del pueblo. Un hombre que lo encadenaban y rompía las cadenas, un hombre que lo vestían y desbarataba. Era Hulk, porque desbarataba, rompía la ropa y después andaba consiguiendo en una paca que se ponía. Y al fin se cansó tanto de estar rompiendo la ropa y todo, que se fue a vivir a un cementerio y vivía entre los muertos. Y cabal el día que el Señor llegó a Gadara, fue
cabal, pero cabal, a aterrizar. No había pista de aterrizaje, pero había un embarcadero. Ahí fue el Señor a desembarcar. Y el hombre, en un momentito de lucidez, hermano, yo imagino que el diablo le dijo: mira, a este sí lo tenés que matar. Y se dejó venir el tipo hecho pistola, ¿va? Para hablar en términos teológicos. Y cuando ya iba cerca, tuvo un momento de lucidez y vio quién era el que tenía enfrente y cayó postrado. Y el Señor le hizo una pregunta, pero no a él. ¿Cómo te llamas? Y aquí es donde yo quiero introducirme en el tema que tengo en mi corazón para que usted pues pueda sacar algún beneficio de estos pensamientos bíblicos. ¿Cómo te llamas? Y entonces, no el hombre, bueno, el hombre fue utilizado, todo su cuerpo, pero los espíritus condenan, legión, porque somos muchos. Bueno, pues serán muchos, pero se van porque yo soy el mero jefe, les digo, ¿verdad? Así que fuera, les dice, ¿verdad? Denle un aplauso al Rey bendito. Los echa. Ahora, lo interesante, bueno, y usted sabe el resto de la historia. Ellos temían ir al abismo porque en el abismo ya no iban a poder salir de regreso, y el abismo es un lugar espantoso en donde están guardados en prisiones eternas los peores criminales de la historia de la creación, no de la humanidad, de la creación. Ahí están guardados. Entonces, ¿quién iba a querer irse ahí? Entonces los demonios: no, por favor, no nos mandes al abismo. Está bueno, métanse en los coches esos y que los hagan chicharrón. Pero hacia donde yo voy es, ¿por qué le preguntó? ¿Por qué no solo le dijo: legión, fuera? Él nos quería enseñar algo a nosotros. Él nos quería enseñar que nosotros, para poder echar fuera un problema, primero lo tenemos que identificar. A veces hay alguna enfermedad y dice: hermano, ore por mí, fíjese que tengo tal cosa. Y la gente: Señor, ora, si es tu voluntad, por favor. Y no, yo creo que hay que ser más específico e ir de frente con la enfermedad. La enfermedad tiene un nombre, pero también el demonio debe de estar íntimamente ligado con el nombre de la enfermedad. Olvídese eso. Así debe de ser en el mundo espiritual. Entonces la Biblia dice que nosotros no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que desenmascararlas. Y a continuación dice que porque cuando llega la luz, entonces lo que estaba en oscuro, en tinieblas, queda en evidencia y pierde su poder. Entonces, a veces la gente se pasa desgaleando: en el nombre de Jesús, te vas fuera, demonio, chuco, asqueroso, y le empiezan a insultar. Y por cierto que no lo debería de hacer, porque ni siquiera Miguel, que era un arcángel, insultó a Luzbel, porque el otro era querubín, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Entonces no se trata de demonio y a insultarlo. No se meta en esos líos. Mejor: el Señor te reprenda. El Señor, por muy enojado que usted esté, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Amén. Bueno, entonces la gente se desgalía: ahí en el nombre de Jesús te vas, demonio, a insultar. Y lo que debería de hacer es identificar: Señor, muéstrame cuál es la potestad que está molestando. Y una vez que usted discernió cuál es la potestad que está molestando, la toma y la echa fuera en el nombre de Jesús. Entonces, la importancia de conocer cuáles son los enemigos que están en la Biblia. Esa es la gran importancia. Usted no puede ponerse a pelear con una hueste
llamándola por principado. Déjeme contarle un testimonio de esta cuestión. Estoy tratando de introducirme en el tema, ¿verdad? Con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Hace muchos años, en una galaxia muy lejana, yo había sido nombrado por mi pastor como pastor adjunto del área de doctrina. Entonces todas las cartas que llegaban pidiendo consejo de doctrina o cosas así, a mí me las mandaban. Y entonces me mandaron una de un pastor de México. No voy a hablar mal de México, Pedrito, ¿viste? No te preocupes. Ni todos los hermanos. ¿Dónde están los hermanos mexicanos? Los saludamos a los hermanos de México. Bienvenidos. Vienen para la vigilia. ¿Vienen para la vigilia? ¿Eh? ¿O no? ¿Vigilia? Sí. Ya vio, ellos ya vinieron. Usted también, ¿va? Entonces mandó el hermano una carta porque estaba muy extrañado por lo que le había sucedido. Y lo que había sucedido era que había una hermanita, ancianita, que, bueno, no tan anciana, ve como unos 45 años. Ay, solo quería ver si le estaba poniendo atención. Solo quería ver si usted defiende su sector. Había una hermanita cuyo nieto se acababa de morir. Se había muerto. Y entonces ella cayó enferma. Fíjese, mire qué tremendo, porque se le lleva un caso de administración de esa naturaleza a usted y usted empieza a ungirla con aceite, y yo también, ¿verdad? Entonces la hermanita se enfermó y el hermano, el pastor, empezó a orar por ella y cuando empezó a orar por ella se le manifestó. Y entonces él localizó el lugar en donde estaba ubicado el espíritu inmundo, porque usted debe saber que los espíritus son territoriales, pero también territoriales dentro del cuerpo. Y cuando hay gente que por la costumbre pone una ley en alguno de sus miembros, ahí se aloja el demonio. Porque hasta aquí en la tierra se dice que la costumbre sienta jurisprudencia. Es decir, que lo que es costumbre, al final de cuentas, se vuelve ley. Y cuando se vuelve ley, se puede agarrar de eso. Entonces el demonio es lo mismo. Primero empuja a la gente a que tenga una costumbre. Por ejemplo, podría ser robar. Una costumbre. Me agarré esto, me agarré este clip, me agarré esta engrapadora, me agarré este sobre, me agarré esto, no es nada, ¿verdad? Y entonces fue una costumbre. Entonces lo que sucede es que puede llegar en la costumbre a convertirse en ley, en su miembro, en su mano. Y ya cuando es una ley, entonces un espíritu inmundo se va y se va a vivir a la mano. Aunque usted no lo crea. Mire, los que no lo creen son los que no lo han visto. Pero ya cuando uno entra en batallas de esa índole, uno se da cuenta que es impresionante. Y no solo es impresionante, sino que es apasionante. Ya cuando uno empieza a ver la victoria que Dios va dando y que el diablo lo quiere amenazar a uno, y te voy a matar y te voy a hacer ceviche, y amenazas y amenazas y amenazas, y uno se da cuenta de la victoria impresionante que Dios le da. Eso se vuelve apasionante. Incluso Dios tiene que decirle a uno: calma, 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 no se emocionen tanto por eso.
Porque los discípulos regresaron aquella vez. Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Sí, pero no se gocen tanto de eso, sino que sus nombres están escritos en el libro de la vida de Dios. Porque yo también vi a Satanás caer como un rayo. No me estoy gozando de eso, ¿verdad? Pero eso puede ser apasionante. Pero volvamos al testimonio, porque usted interrumpe mucho. Entonces pasó de ministrar y ministrar y ministrar y ministrar y ministrar y ministrar y ministrar. Se manifestaba y se manifestaba y se manifestaba y no se iba. Y el pastor ya no había qué hacer. Y entonces un día que lo estaba echando fuera, le dijo: demonio, en el nombre de Jesús te vas. Entonces le contestó la manifestación: no soy demonio. Hasta ahí lo voy a dejar, ya no le cuento el resto porque así le va a contar, así le va a contar. Para que pase una noche buena. Ay, me gusta molestarlo, hermano, me gusta, por favor. Déjese molestar. Es con cariñito. Entonces le preguntó que quién era. Y le dijo: soy. Fíjese que tremendo, hermano. Vos, Pedrito, vos me tenés que ayudar y decirme: sí, amén, siga, hermanos. Es que me da pena, porque de veras algunos van a creer que yo me lo estoy cuenteando, pero cuando se meten en el mundo espiritual lo van a ver. Entonces dijo: yo soy, dijo, el espíritu del niño que acaba de morir. Y no pude regresar a mi lugar, porque cuando estaban enterrando, una bruja tiró un hechizo sobre mi, ¿cómo se llama? Sobre el ataúd, y así me enterraron. Y no tengo otro lugar que dentro, entonces me vine aquí con mi abuelita. Entonces hicieron una movilización. Se imagina qué movilización tendrían que haber hecho para poder ir a escarbar todo eso, ¿verdad? Y van a escarbar, y dicho y hecho, encontraron la cosa esa que había tirado la Brooklyn esa, que había tirado sobre el ataúd. Lo tomaron, lo destruyeron. Fueron, reprendieron y se manifestó y le ordenaron que se pudiera descansar, y se fue y se quedó sana. Entonces el hermano estaba confundido, y entonces escribió la carta y nos las mandó. Entonces ahora ya habíamos dos confundidos. Yo dije: que voy a tener que ir con mi apóstol, porque esto sí está muy cardíaco, ¿verdad? Y llegué con mi apóstol y le dije: mire, hermano, fíjese que, sí, me dijo, sí, eso es por esto y esto, bum, 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 bum. Y como yo era cachorro, ¿va? Entonces, bueno, está bueno. Entonces ya salí yo haciéndome el que sabía mucho: sí, eso es así, así es. Pero entonces ahora entendemos que hay que ubicar qué es lo que lo puede estar atacando a usted. Esos michitos, esos chuchitos, se ponen a aullar. Eso no es así nomás, porque lo que pasa es que ellos perciben cosas que nosotros no percibimos, tanto en el oído como en su vista. Entonces nosotros tenemos que ir delante de Dios y preguntar: Señor, ¿contra qué me estoy enfrentando? ¿Cuál es el problema que me está sucediendo? Y uno se puede dar cuenta de que contra qué se está enfrentando con las causas. Digamos, un médico diría eso, ¿cómo sería? Los síntomas. Un síndrome, que es un conjunto de síntomas, y entonces dice: esta es la enfermedad.
Entonces lo que tendríamos que ver, cuáles son las cosas que suceden. Y una de las que yo he estado analizando últimamente, hermano, y que, bueno, no últimamente, siempre lo he analizado, pero que quiero trasladárselo para que podamos tomar autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Porque estaba platicando con mi esposa, también estaba platicando con Raúl, me contaba que una liberación tremenda el viernes, que fue glorioso todo, pero que una liberación. Entonces, aquí es más o menos como en el libro de los Hechos, primero suceden las cosas y después las explicamos. Sí, porque allá primero descendió el bautismo con el Espíritu Santo y Pedro se tuvo que parar. Estos no están borrachos como vosotros creéis, sino que esto y pam, se echó el mensaje. Entonces, yo veo, amados, que hay una cuestión que se ha presentado desde el principio de la humanidad y que se manifestó en Israel, pero también se manifestó antes de Israel y que no se ha podido quitar de Israel. Por esta situación perdió el reino Saúl. Por esta situación ganó el reino David. Y por esta situación nosotros vemos a el Israel actual, el contemporáneo, que están teniendo serios problemas. Porque usted sabe que Israel tiene problemas ahorita con la comunidad internacional, porque ellos quieren seguir construyendo asentamientos para los colonos judíos que están participando de la aliyá, es decir, del final de la diáspora y regresando a su país, que por derecho les corresponde. Y entonces, pero ahí hay un grupo de gente que no son israelitas porque nacieron ahí, pues no son israelitas, pero nacieron ahí. Y si nacieron ahí, son ciudadanos de ese país. Pero ellos quieren tener su propio gobierno. Y son los palestinos. Entonces, donde se puso a construir Israel en este momento es en el área cabal en donde ellos habían solicitado para su capital, Palestina. Este es un problema bien complicado, ¿no? Este no es un problemita, ay, ¿por qué no hacen tal cosa? ¿Y por qué no hacen tal otra? ¿Y por qué por aquí, por allá, que no sé cuánto? Les regalamos Belice para que se vayan ahí, como ya no estamos nosotros ahí, va. El problema es serio porque, digamos, ahí está Israel, es la tierra que Dios les dio, pero ahí nacieron otras gentes que no son de la misma raza y quieren un gobierno distinto, no se quieren meter en el mismo gobierno que tienen. Ese es un problema que nosotros más o menos tenemos aquí en Guatemala, pero no en esa magnitud. Aquí hay 23 etnias, aparte de la mestiza que somos nosotros, ¿verdad? Pero un solo gobierno, pero ellos quieren su propio gobierno. Y de hecho han sacado a la policía de algunas poblaciones, pero no me voy a meter en ese lío. ¿Para qué meterme en ese lío, hermano? Yo lo que le quiero hablar es quién es su enemigo espiritual. Entonces los israelitas ahorita están peleando con los palestinos, pero lo interesante de esto es que palestinos es el nombre moderno, pero el nombre de antaño es filisteo. Cuando se dice Filistia, incluso en algunas Biblias se traduce Palestina. Entonces decir Palestina es decir Filistia, decir palestino es decir filisteo. Entonces yo no me estoy metiendo ahorita en problemas de índole política, ni mucho menos, sino que yo lo que quiero es que viendo el estado natural de esa nación, que fue una nación escogida por Dios, y que la dejó en stand-by y que ahorita ya se está terminando su stand-by. Cuando se termine el tiempo, los gentiles, Dios vuelve a tratar con ellos en la semana 70 de Daniel.
Entonces esa nación nos sirve de sombra a nosotros y lo que a ellos les pasa es figura para nosotros. Y entonces resulta que los filisteos eran enemigos desde hace mucho tiempo. Eran enemigos de Abraham. Imagínese usted que todavía no había Israel. Y estos cuates ya eran, bueno, no eran cuates, ¿verdad? Sino que estos ya eran enemigos del padre de la fe. Y una de las cosas que hacían, y es interesante, porque aquí es donde podemos ver los síntomas para ver si no es un espíritu de filisteo el que te está atacando, para que tú lo puedas reprender en el nombre de Jesús. Y hermano, aquí no se trata de que necesariamente tengas que venir a administración continuamente. Por eso te estamos enseñando esto y por eso hacemos ministraciones masivas. Porque tú mismo puedes hacerlo en medio de la tormenta y del ataque. Tú te puedes parar y decir: yo no soy tierra de pecado. Pero debes de confesarlo, porque hay poder en tus palabras. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hablamos. No debemos de hablar tonterías, hermano. Bueno, pero volvamos al punto. Entonces, uno de los síntomas, aquellos filisteos, una de las cosas que hicieron fue que le tenían envidia a Abraham, porque Abraham era prosperado. Entonces, la envidia es producto de un espíritu de filisteos. Y ahí va a ver, porque me voy a ir más atrás todavía, porque ahí no empezó la envidia. Ahí no empezó la envidia. Entonces, le tenían envidia. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que analizar cómo está nuestro corazón respecto a otras personas. ¿Envidiamos nosotros? Es que mire usted, la mayoría de la gente cree que ser cristiano es no chupar, no fumar y no mujerear. No, Dios te quiere hacer, ya te puso una nueva criatura adentro. Dios te quiere hacer nuevecito, todo. Mira, voy a decir algo que la mayoría de la gente no lo cree, pero ustedes sí lo creen. Dios te quiere hacer perfecto. Y eso sí es difícil, pero no imposible para Dios. Denle un aplauso al Rey bendito. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces ahora viene, y no hay modo que entre en el tema, pero ahorita voy. 20 minutitos, regálenme, y ya nos vamos, hombre. Entonces resulta que otra cosa que hacían los filisteos es que cegaron con tierra los pozos de agua que Abraham había cavado. Uy, hermano. Contésteme pues, cristianamente. Relacione, cristianamente. Sangre. Muy bien. Pan. Muy bien. Agua. Tierra. Algunos me contestaron el nombre de aquel cuate que gritó: ¡Tierra! ¿Cómo es que se llamaba? Rodrigo de Triana. ¡Tierra! Pero tierra, humanidad. ¿Por qué? Porque del polvo fue sacada la humanidad y ahí fue formado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Porque a Abraham le dijeron que iba a 3 clases de simiente: como el polvo, como la arena y como las estrellas. Nosotros somos el último. Aleluya. Por eso es que Pablo dice que no son los hijos de Abraham los que son por la carne, sino por la fe.
Entonces, tierra. Ahora, si usted se da cuenta, ¿con qué cegaron los filisteos los pozos de agua? Ok, usted me dijo que agua era. No, agua. Tierra. Entonces, ¿con qué sellan los pozos de la palabra los filisteos? Con el humanismo. Por eso a mí me cae mal cuando me empiezan, como dijo el general Grant, como dijo el general Jeffrey, como dijo no sé quién, Thomas Jefferson. ¿Por qué no dicen como dice Proverbios? Como dice Confucio. Yo entiendo que ellos se pudieron haber echado buenos pensamientos. Y está bueno pues que los pongan, yo no me opongo. Lo que no me gusta es que esos pensamientos humanos los quieran traer a la iglesia. Esos que los pongan en sus pláticas motivacionales. Como dijo Juan Salvador Gaviota. Como dijo Ogmandino. Pero aquí debería de decir, como dice Proverbios, como dijo Salomón, como dijo el Espíritu Santo, hermano, ¿no le parece? Entonces, cuando se están cegando, pero ahí son dichos, pero ¿y qué cuando son doctrinas? Doctrinas humanistas. Todo el centro es el hombre. Y quieren reparar esta nave que se echó a perder. Y definitivamente no es así la cosa, porque en el cristianismo todo el centro es el Señor Jesucristo, es el camino que nos lleva al Padre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces el cristianismo, el centro es Cristo. El humanismo, el centro es el hombre. Entonces los filisteos están cegando los pozos de agua que cavó el padre de la fe con tierra. Échenle tierra a eso, muchachos, échenle tierra, échenle tierra. Y puro chucho el hortelano, porque ni bebían ni dejaban beber. Pero Isaac, el que se ríe. ¿Quién es el que se ríe? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. Entonces los que son libres se les manifiesta en la cara. Y generalmente se manifiesta con la sonrisa. Échale una sonrisa al hermano que tiene la parte, solo así de medio lado. Solo para que se le haga el hoyito en el cachete, ese hoyito que se le hace hasta. Cuando uno perdió la capacidad de sonreír a la vida, uno está en problemas, está cautivo. Pero si en medio del tunaceo todavía hay alegría, todavía hay gozo, aleluya, entonces todavía hay fuerza y hay victoria y se destapan los pozos. Dale un aplauso bien fuerte al Rey bendito. Esto es grandioso. Entonces, los filisteos fueron la causa de la perdición de Sansón. Fueron la causa, hermano, con los filisteos se perdió el arca.
Los israelitas perdieron el arca con los filisteos. Es impresionante, con los filisteos se perdió el reino Saúl y también lo ganó David. Porque al final de cuentas le metió una pedrada a un filisteo. Y ese fue el puente para hacerse el rey de Israel. Bueno, para que el Señor lo hiciera rey de Israel. Ahí adquirió fama. Eso quiere decir que tus gigantes no son tus enemigos, sino que son tu oportunidad. Lo único que tienes que hacer es cabal en medio de los ojos. Eso es todo. Bueno, pero sigamos acá. Entonces, esto es hermoso para mí, es hermoso, hermano. Extraordinario, gracias, papadito lindo. Ayúdanos. Entonces yo voy a empezar este tema esta noche. No se preocupe. Campamentos filisteos. Porque al haberle explicado la importancia que tiene ese enemigo y descubrirlo, entonces le vamos a quitar también el lugar en donde acampa. No el cuartel general. Hermano, es que aquí hay otras cosas, hombre, que tenemos que ver. Mire pues, ay, Padre Santo. Filisteo quiere decir vagabundo, quiere decir errante y quiere decir extranjero. Y el primer errante que hubo humano fue Caín. Qué tremendo, hermano, porque Caín, pero écheme una manita. ¿Por qué razón se convirtió en errante? Bueno, alguien dijo por envidia, sí, por eso le decía yo que la envidia no tenía su principio con los filisteos esos de Abraham, sino que con otro filisteo que estaba antes, porque él le tenía envidia. Pero lo que a mí me llama la atención es que él se convirtió en errante porque él le dijo a Dios: me echas hoy de tu presencia y seré errante. Entonces uno se vuelve errante cuando pierde la presencia de Dios. Y entonces la gente no sabe para dónde agarrar. Se vuelve errante, no tiene un lugar. No, mire, no se siente bien, ni en Guatemala, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Australia. No es ni de aquí ni de allá, no se siente bien en tal trabajo, ni en otro trabajo, ni en otro trabajo. Él no se siente bien, es errante, perdió la presencia de Dios. Cambia de trabajo cada 6 meses, cambia de iglesia cada 3. Se conoce todos los pastores y todos los defectos. Porque perdió la presencia. Pero cuando uno tiene presencia, hermano, aunque le esté lloviendo y tunaceando, hasta rico siente. Yo lo miro allá en la Biblia cuando el Señor le dice a Moisés: está bien, vas a ir, mi ángel irá contigo, pero yo no voy a ir y vas a salir rapidito de aquí. Y entonces Moisés, parafraseándolo, dijo: Señor, pensándolo bien, qué lindo el desierto. Como quien dice, si tú estás de aquí, y nunca salió del desierto. Moisés pasó 80 años en el desierto.
Nunca salió del desierto. ¿O sí? No, si el de Egipto fue a parar al desierto, 40 años solito y después 40 años con un montón de rebeldes. Y sin embargo le parecía tan lindo el desierto. En la noche encendía la calefacción, una columna de fuego ahí. En el calor ardiente encendía el aire acondicionado, una nube se le posaba. Zapatos nunca se gastaban. El pie nunca se le hinchaba. Bueno, eso hubiera sido un tormento para algunas hermanas, eso de que no se gastaban los zapatos, ¿verdad? Pero estamos hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? El manto, hermano, los muchachitos les ponían su manto, lo lavaban a la orilla de algún río, como hacen con piedra, lo apedreaba la señora, pa, 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 y nunca se rompía. Y no se encogía, sino que iba creciendo con el muchachito, hermano. Nunca hubo un israelita saltacharcos. Dice que tremendo. Tenía hambre, caía la comidita. Tenía sed, se volteaba y había una roca. En la roca encontraba miel, en la roca encontraba aceite, en la roca encontraba agua, en la roca encontraba sombra. Nunca salió del desierto, pero siempre estuvo la presencia. No te apartes de la presencia. Algunos se quieren ir a otros países sin la presencia. Solo que te llueva vas a ir. Perdona que te lo diga, pues yo no te estoy tratando de echar a perder tu viaje. Ay, hermano, ese era mi último culto. Cuando salga de aquí le tengo que dar el primer pago al coyote. No le dé nada, ni se vaya. Es que ya no aguanto, hermano. Es que verá que mi colonia, que los madereros, que los extorsionistas, que el tránsito. ¿Y la presencia? ¿Y la presencia? Porque si hay presencia, si cuando levantas tus manos empiezas a sentir, levanto mis manos. Empiezas a sentir que cae el fuego de Dios. Empiezas a sentir las lágrimas que salen pero no necesariamente de dolor, sino que te habla Dios. Te habla en los mensajes, en la radio, en la televisión, en los anuncios, en todo te habla. Pero el errante. Y entonces el errante es más susceptible a las estrellas errantes del libro de Judas, que son falsos profetas. Y hay que hablar tanto de esto, de los terrores y de los espantos, hermano. Los espantos nocturnos, ¿verdad? Terrible eso, hermano. Pero lo voy a dejar hasta ahí. Ese es un tema que hay que desarrollar. Pero yo solo le estoy diciendo cuál es el campamento que debemos destruir. Ahora, usted sabe que los moabitas tenían unos sus hermanos que se llamaban los amonitas. Moabitas venían de Moab, desde luego, una unión incestuosa entre Lot y su hija, y los amonitas también. Era el segundo hijo de Lot, con su hija, con una de sus hijas, la menor. Entonces Deuteronomio 2:20 dice, también esta era considerada tierra de refaítas. Los refaítas habitaron ahí antiguamente, y los amonitas, es decir, los hermanos de los moabitas, los llamaban sansumitas. En unas versiones dicen somsoneos.
Pero en esta Jerusalén tercera edición dice samsumitas. Nombrecito, ¿ah? Yo creo que por eso los perseguían, ¿ah? Ahora, samsumitas quiere decir conspiradores. Un conspirador, hermano, es alguien que está planificando constantemente en contra de tu persona. Y vamos a ver qué le hago y qué trampa le pongo. Conspirando. Y entonces, nosotros debemos de alejarnos de los conspiradores y de los miedosos. No hay que andar ni con miedosos ni con conspiradores. Cuando tú mires un conspirador, en el nombre de Jesús, aléjate. Tu vida peligra. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tu vida, no estoy hablando de tu vida espiritual, solamente. Tu vida peligra. Yo lo he visto. No una vez, lo he visto varias veces. Y cuando alguien se pone a conspirar para decir, yo me recuerdo de un hombre que se peleó con mi pastor. Y está bueno, pues él le caía mal, no está bueno, pero se peleó, está pasadero eso. Que se ha peleado, malcriadote y toda la cosa, ¿verdad? Bueno, y a la salida de la iglesia, enfrente del guardián, le dijo: yo no voy a descansar hasta que destruya este ministerio. Y viera todo lo que hizo, hermano. No voy a decir todo lo que hizo porque sería fácilmente identificable y no es ese mi propósito. Pero viera todo lo que hizo. Cosas inmorales para manchar el ministerio del doctor, pero tremendas, hermano. Y planificadas y todo. Viera lo que le pasó. Muerte llegó a su casa de la manera más terrible. Porque hay muerte que no llega de manera tan terrible. Yo conozco gente que se hincó a orar y ahí se quedaron, y cuando los llegaron a querer levantar estaban muertos, se murieron orando. Pero esa muerte que le llegó a él fue de otro tipo. No le des lugar a este campamento, porque si no, de ahí van a salir los filisteos para destruirte. Así podría seguir contando, tal vez no toda la noche, pero una buena parte de la noche, experiencias que sé de lo que le pasa a los conspiradores. Pérdida de bienes materiales, pérdida de salud y pérdida de la vida. Le podría decir: fulano, le pasó esto; mengano, le pasó esto; perencejo, le pasó esto. Pero esta noche, hermano, yo vine a explicarle que usted tiene que aprender a reprender por nombre. Si usted está siendo afectado por espíritus inmundos, así como esos filisteos que están cegando los pozos con tierra, tiene gente envidiándole, o usted mismo ha sentido envidia, yo creo que debería de tomar cartas en el asunto, con nombre. Espíritus de tal cosa, espíritu, te vas fuera de mi vida. Yo no soy tierra ni campamento de pecado. Yo soy una tierra redimida para el Señor. Yo soy hijo de Dios. No soy fábrica de hacer pecados. No lo soy. Póngase de pie, amado. Déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús.
Yo creo que Dios está haciendo algo hermoso en nuestras vidas. En medio de un mundo que está siendo avasallado por tanto materialismo, por sincretismo, por religiosidad, por paganismo, por engaño, por falta de temor de Dios. Ya lo dijo el apóstol Pablo, que los tiempos finales iban a ser peligrosos porque los hombres serían amadores de sí mismos. Y hay una lista de 18 cosas que son el símbolo del 666. Mas tú, amado, tú, amada, hijos de Dios, habéis sido llamados a la santidad, a la perfección, a ser luminarias en medio de un mundo perdido. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, este grupo, esta manada tuya, Señor, este rebaño tuyo, aquí estamos. Y si ambicionamos mucho, no queremos poco, porque lo que queremos es tu presencia. Eso es lo que queremos. Y sabemos que eso es mucho, muchísimo. Pero respetuosamente, Señor, venimos apelando a tu piedad y a tu misericordia. Tú que te has mostrado en anteriores oportunidades a muchos siervos, a muchos hijos, tú que te mostraste ante Moisés, tú que te dejaste ver por Elías, por Isaías, por Pablo. Señor, danos una gracia antes que finalice este año de la gracia. Danos una gracia. Y que esa gracia, por gracia, por ventura, por misericordia, por piedad, sea una manifestación tuya hacia nuestra vida como nunca jamás la hemos tenido. Permite que, Señor, te conozcamos en una nueva dimensión. Te hemos conocido como sanador, como proveedor, como el que nos rescata del foso, del hoyo nuestra vida, Señor. Pero queremos verte, Señor. Queremos sentirte, queremos besarte, queremos contemplarte, queremos palparte para poder decir juntamente con el apóstol Juan lo que hemos oído y visto y contemplado y palpado. Señor, en el nombre de Jesús, ven a nuestra fiesta, ven a nuestro banquete, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Manifiéstate en nuestros hogares. Padre, permite que huya cualquier espíritu de filisteo, que sea desmenuzado todo campamento, toda pista de aterrizaje, Señor, en donde los filisteos han podido utilizarlo para dañarnos. En el nombre de Jesús, sea dinamitado en el nombre de Jesús en este momento. Sean destruidos esos campamentos. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presentó La bella palabra infalible. con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Gracias por su sintonía.